El mejor amigo del Chapo escapa de prisión. El confidente más cercano del Chapo, conocido como El Neto, logró una huida carcelaria tan audaz que desató un cataclismo nacional, en medio del cual vidas se extinguieron, mientras una oscura y densa humareda se alzaba al firmamento como si de un sacrificio prohibido se tratase. Nosotros alzábamos nuestras copas en honor a nuestros seres queridos, agradecidos por haber cruzado el umbral del año nuevo todos juntos. Bienvenidos a este video intrigante. Si disfrutas de contenidos como este, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Es gratuito. Ahora, adentrémonos en la narrativa. ¿Quién es el capo del narcotráfico más desalmado en la historia del tráfico ilícito de sustancias? Si piensas que es Pablo Escobar, lamento corregirte. Pese a su crueldad, Escobar era un hombre con el cual, hasta cierto punto, se podía dialogar y que mantenía una cuota de orden en su Medellín natal. Si tu elección es el Chapo, otra vez te equivocas. Aunque Sinaloa es un hervidero de violencia y caos, los herederos de El Chapo, los Chapitos, han mostrado un gusto por la brutalidad incluso superior al de su padre. Actualmente, el título del narcotraficante más sanguinario se le atribuye al temible Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es un hombre que llevó la guerra directamente a las puertas del ejército mexicano y que incluso amenazó a un fiscal general en funciones enviándole la cabeza decapitada de un cerdo. Pero, cuando pensábamos que nadie podía eclipsar al Mencho, emergió una figura aún más oscura, el Neto. Mientras Mencho había iniciado su sendero de violencia alrededor de los 30 años para cimentar la reputación de su cártel, el Neto ya lo había logrado antes de alcanzar la mayoría de edad. Ernesto el Neto Piñón es lo que se podría describir como una especie de niño prodigio en el mundo del narcotráfico. Si clasificáramos a los narcos según su nivel de insensibilidad y crueldad, el Neto ostentaría el puesto más elevado, incluso por encima del Mencho. ¿Deseas saber cómo este joven prodigio logró su espectacular y audaz escape de prisión? Entonces, quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación es una historia que debes escuchar para creer. El Neto no es simplemente otro delincuente, sino una auténtica pesadilla encarnada. Tras una década de confinamiento en el penal Cerezo 3 de la mencionada ciudad, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, más conocido por su alias El Neto, llevó a cabo una fuga espectacular. El audaz escape se produjo en la madrugada del domingo 1 de enero y no lo hizo solo. Otros 26 reclusos le siguieron en un caótico alboroto que dejó tras de sí un rastro de muerte, con 10 funcionarios de prisión y 7 presos fallecidos. Esta no fue la primera vez que el Neto intentó burlar las barreras de su encierro. Su escapada previa en agosto del año pasado terminó en fracaso y en desgracia para aquellos que lo respaldaban. Pero esta vez, la historia fue diferente. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa, confirmó en una conferencia de prensa que el Neto era el epicentro del caos. Y no es para menos, con una condena de 224 años por 13 secuestros a sus espaldas. Y con apenas 21 años en aquel entonces, este joven ya se había ganado la reputación de ser el individuo más peligroso de México. El Neto comenzó su carrera delictiva a una edad impresionantemente temprana, colaborando con el cártel de Sinaloa. A los 18 años ya estaba secuestrando personas y comandando su propia facción en las calles. A pesar de todo esto, solo cumplió 10 años de su larga condena porque en la madrugada del Año Nuevo encontró su ruta de escape del penal Cerezo 3. Pero ¿qué sucedió en Ciudad Juárez en esas primeras horas del domingo 1 de enero? Tan solo media hora después del primer indicio de disturbios en la ciudad, un ataque coordinado sacudió el penal Cerezo 3. Los asaltantes, fuertemente armados, abrieron fuego acabando con la vida de 10 oficiales. Las balas volaban dentro y fuera de las murallas de la prisión, sembrando el terror tanto entre las fuerzas del orden como en la comunidad circundante. Los vecinos, aterrorizados, se encerraban en sus casas, temiendo no solo el tiroteo, sino también la posibilidad de que peligrosos reclusos pudieran liberarse. Todo apuntaba a un objetivo principal: liberar a El Neto. Y, al menos de momento, todo transcurría según el siniestro guión. De acuerdo con la policía municipal, los reclusos aliados localizaron la celda del famoso líder de los Mexicles y consiguieron extraerlo. Cuando el humo se disipó y el tiroteo cesó, las autoridades realizaron un inventario preocupante. 24 armas largas, 9 armas cortas, chalecos antibalas, municiones y sustancias ilícitas.
Pero para entonces, el Neto ya había esfumado su presencia, dejando un rastro de pánico en las calles. Los residentes locales informaron que los maleantes habían sembrado el caos, incluso confiscando sus vehículos para facilitar una huida rápida. Esta no era la primera aventura de fuga para el Neto. En 2010, había intentado evadirse durante un traslado a otra prisión. Un esfuerzo que resultó en el rescate de 3 jóvenes secuestradores, incluido él mismo. Aquella vez, el saldo fue de un muerto, un herido y un lesionado. En una reveladora rueda de prensa, el jefe de defensa indicó que Cerezo 3 albergaba celdas VIP, en una de las cuales se incautaron 1.7 millones de pesos. Son celdas mucho más cómodas que las demás, confirmó. Pero la intriga no termina ahí. Cuando el gobierno de Chihuahua publicó la información de los prisioneros fugados, la foto de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, despertó curiosidad particular. Lucía un parche en el ojo derecho, generando inmediatas preguntas. La explicación más ampliamente circulada, basada en informes de prensa, sugiere que perdió el ojo debido a un descuido durante una operación llevada a cabo por los Mexicles, su propia banda delictiva. Ahora, la gran cuestión que ronda en el aire es, ¿qué hará el Neto con su recién obtenida libertad? Y quizás aún más inquietante, ¿a qué extremo llegarán las autoridades para volver a capturarlo? Las respuestas a estas preguntas podrían desencadenar eventos aún más oscuros y violentos en un ya convulsionado México. Mantente alerta porque esta historia está lejos de llegar a su fin. Todo comenzó una noche de diciembre de 2010. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, más conocido como El Neto, ya se había ganado la infame reputación de ser uno de los secuestradores más temidos de Chihuahua. Su banda, los Mexicles, dominaban las calles de Ciudad Juárez con una mezcla de terror y violencia. El 6 de diciembre, el Neto era transportado en una camioneta de la penitenciaría desde el tribunal hacia el Centro de Reinserción Social Cerezo 3, tras haber comparecido ante la justicia. El reloj apenas marcaba las 8 de la noche cuando la caravana de seguridad fue emboscada. Al menos 2 vehículos interceptaron el transporte, desatando una lluvia de balas y granadas con la intención de liberar a su líder y evitar su regreso a prisión. Esta operación fue llevada a cabo en la carretera Casas Grandes, cerca del kilómetro 20 del distribuidor vial Benito Juárez, al sur de la ciudad, según reveló Arturo Sandoval, portavoz de la Fiscalía General del Estado en aquel momento. Justo cuando los sicarios abrieron fuego, un vehículo de la Policía Ministerial pasaba cerca. Al percibir la amenaza, los oficiales decidieron intervenir, frustrando el plan de los Mexicles. En el intenso intercambio de disparos, el Neto recibió un tiro en el ojo, perdiendo la vista casi instantáneamente. Su intento de fuga se desmoronó y fue asegurado por las autoridades. Pero aunque el Neto no logró escapar, la jornada no fue completamente desastrosa para su organización delictiva. Viajando en el mismo vehículo estaba su principal lugarteniente, César Vega Muñoz, alias El Chilling. Aprovechando el caos y la confusión, El Chilling logró evadir a las autoridades y huir a Estados Unidos, donde permaneció hasta septiembre de 2014. Una versión alternativa de los hechos sugiere que tanto el Neto como el Chilling sobornaron a los custodios para permitirles abandonar el vehículo, incluso vestidos con el uniforme de la prisión. Durante un patrullaje de rutina, los oficiales ministeriales los identificaron y, al ser ignorados, abrieron fuego. Según esta versión, sería en este momento cuando el Neto recibiría el disparo en el ojo, mientras que el Chilling lograría escapar. Y ahora, avancemos al año nuevo de 2023. Apenas habían transcurrido 6 horas del nuevo año cuando se desataron ataques coordinados en Ciudad Juárez. ¿Qué significaría esto para la ciudad, para las autoridades y para estos criminales que han logrado eludir la justicia una y otra vez? Lo único seguro es que la trama se ha vuelto aún más enredada y la tensión en Ciudad Juárez se ha disparado a nuevos niveles de peligrosidad. Eran maniobras menores, meros ardides para desorientar a las autoridades sobre la verdadera misión, el impactante asalto al Cerezo 3. A las 7 de la mañana, la prisión se convirtió en un caos. Ya habían intentado liberar a El Neto el agosto anterior, utilizando un modus operandi similar. Ese domingo, el supervisor de la guardia movilizó sus tropas para mantener la situación bajo control, pero subestimaron la capacidad armada de los internos. El resultado fue desolador. 10 oficiales de seguridad perdieron la vida, según confirmó días después el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
Pero mientras el tumulto se desataba en el interior, algo más siniestro se aproximaba desde afuera. Vehículos blindados rodearon la prisión, disparando indiscriminadamente. Algunas balas alcanzaron a los familiares de los reclusos que aguardaban para las visitas. El caos no se estabilizó hasta que las fuerzas militares llegaron a las 10 de la mañana. Pero para entonces, el Neto ya estaba en libertad y casi una treintena de otros prisioneros se habían evaporado en el aire. Este episodio sacó a la luz la peligrosidad que impregna las prisiones mexicanas, que han dejado de ser fortalezas de seguridad para convertirse en feudos controlados por los mismos criminales. El Neto, con un rincón VIP equipado con televisiones, celulares y cajas fuertes, es un ejemplo de esta realidad, pero su flamante reinado de libertad resultó efímero. Apenas 5 días después de su huida, un operativo de seguridad lo ubicó en un domicilio en la colonia Los Aztecas. Allí se desató un tiroteo que resultó en su grave herida y posterior fallecimiento durante su traslado a la fiscalía. El riesgo que el Neto y su audaz fuga representaban activó a más de 1 millar de agentes, desde el ejército hasta la policía estatal, que recorrieron cada rincón de la ciudad fronteriza. Aunque el delincuente no había huido lejos, su localización fue producto de 48 intensas horas de operaciones. Cuando finalmente fue encontrado, otro tiroteo estalló, terminando con el Neto gravemente herido y muriendo posteriormente en traslado a las autoridades. El comunicado oficial detalla que, además de el Neto, también se capturó a Isaac Jesús Rojas Ruiz, uno de los 30 prisioneros que se habían evadido. El arsenal incautado incluía un vehículo BMW blindado, 8 armas largas y 5 chalecos tácticos. Estos episodios dejan muchas preguntas en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos titiriteros tras estos acontecimientos? ¿Cuál será el siguiente capítulo en esta historia enrevesada de delincuencia, corrupción y violencia? Lo que es seguro es que esta historia está lejos de llegar a su capítulo final. Mantente en alerta, porque lo que sigue podría ser aún más impactante. Las autoridades han puesto sobre la mesa una retribución financiera que oscila entre los 300,000 y los 5 millones de pesos, destinada a cualquiera que pueda suministrar datos cruciales sobre los fugitivos aún en libertad. ¿Qué historias ocultan estos evadidos de la justicia para merecer semejante precio en sus cabezas? La suma, impactante en su rango, insinúa que no todos los prófugos son igualmente peligrosos, o quizás que algunos guardan secretos especialmente perturbadores. Este aliciente monetario abre un nuevo capítulo lleno de misterio e intriga. ¿Quién se atreverá a cruzar la delgada línea que separa la lealtad del lucro? Y aún más importante, ¿qué revelaciones sacudirán los cimientos de esta ya complicada situación cuando alguien decida reclamar la recompensa? Cada día que pasa con estos criminales en libertad es un día que la tensión se incrementa, como una bomba de tiempo esperando a estallar. Mantente alerta. Esta historia está lejos de haber escrito su última página.